Iris Xiomara Castro Sarmiento, también conocida como Xiomara Castro de Celaya, es una política hondureña, presidenta de la República de Honduras desde el 27 de enero de 2022. Se trata de la 11ª persona en ocupar el cargo desde la Constitución de 1982, además de la primera mujer en hacerlo. Esposa del expresidente José Manuel Zelaya Rosales, fungió como primera dama del país entre 2006 y 2009. Desde octubre de 2016, es presidenta del organismo Mujeres de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina. Fue la candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación en las 3 veces que ha participado en elecciones en su historia, desde las de 2013. En las elecciones generales de 2017, Castro depuso su candidatura para ser candidata a primera designada presidencial por la Alianza de Oposición contra la Dictadura, que llevó como candidato presidencial a Salvador Nasralla. En las elecciones generales de noviembre de 2021 se postuló en tándem con Nasralla, donde obtuvieron el triunfo con el 51% de los votos. Inicios. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Instituto San José del Carmen y en el Instituto María Auxiliadora de Tegucigalpa, respectivamente. Luego sacó el bachillerato en Administración de Empresas en el Instituto Hondureño de Cultura Interamericana. Fue miembro activa de la Asociación de Esposas de Miembros del Rotary Club de Catacamas, asociación que realiza actividades solidarias con los niños desfavorecidos del departamento de Olancho. Asimismo, es de su iniciativa la fundación del Centro de Cuidado Diurno para Niños en Catacamas, con el objetivo de ofrecer asistencia a las familias monoparentales encabezadas por mujeres, a través de la creación de proyectos de empleo en limpieza, siembra de hortalizas y floricultura. Vida política. Primera dama de Honduras. El 7 de julio de 2009, dirigió una marcha en Tegucigalpa exigiendo la restauración de su marido al poder. Fue a través de esta y otras marchas que Xiomara se dio a conocer en la militancia del Frente Nacional de Resistencia Popular, que exigía la restitución de Zelaya. Castro incursionó por primera vez en la política como organizadora de la rama femenina del Partido Liberal en Catacamas, donde realizó campaña en favor de su esposo, Manuel Zelaya, en las elecciones internas de 2005. Zelaya ganó estas elecciones y la posterior elección general, convirtiéndose en presidente de Honduras y Castro en primera dama. Xiomara Castro fungió como primera dama de Honduras desde el mes de enero de 2006 hasta el 28 de junio de 2009, cuando su esposo fue derrocado. Dentro de sus actividades estaban la dirección de la Junta Nacional de Bienestar Social, la representación femenina hondureña dentro de las convenciones y asambleas de primeras damas del continente americano y asimismo el acompañamiento a su esposo en los viajes protocolarios de la agenda presidencial. Miembro de Frente Nacional de Resistencia Popular. Así, en las primeras horas del 28 de junio de 2009, el día en que debía celebrarse la encuesta de opinión no vinculante sobre la cuarta urna, declarada ilegal por el Tribunal Supremo Electoral y para la Fiscalía General de la República motivo de un cuádruple delito presidencial, los militares aprehendieron a Zelaya en su dormitorio del Palacio de Gobierno y, a empellones y en pijama, se lo llevaron a una base aérea. El presidente, sobre el que desde hacía 2 días pesaba una orden de captura y allanamiento de la Corte Suprema de Justicia, había sido derrocado. A continuación, el Congreso Nacional, previa lectura de una carta de dimisión falsa, aprobó por unanimidad la destitución de Zelaya y la elección en su lugar de Roberto Micheletti Bain, titular de la Cámara Legislativa y exponente del ala derecha del PLH. Entretanto, Zelaya ya estaba fuera del país, en San José de Costa Rica, destino del avión al que sus captors le habían subido por la fuerza. Para Zelaya, fue el comienzo de un exilio en el que defendió con tesón su condición de presidente legítimo, reconocida unánimemente por la OEA y la ONU, y llamó a sus abundantes partidarios en las clases populares a que se levantaran contra el gobierno usurpador y fascista de Micheletti. A partir de este momento, la lucha por la restitución incondicional fue librada conjuntamente por Zelaya, exiliado en Nicaragua, y Castro, movilizada en Honduras. Sin embargo,
la irreductibilidad del presidente de facto, Micheletti, que controlaba la situación con el acatamiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y no vacilaba en adoptar disposiciones autoritarias, terminó frustrando la estrategia mixta de presiones internacionales, conversaciones diplomáticas y desobediencia civil, esta última conducida en casa por el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado, organizado por Xiomara Castro, su hija Hortensia, Juan Barahona Mejía y otros fieles. En septiembre, Zelaya entró clandestinamente en Honduras y tomó refugio en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa, episodio rocambolesco que reactivó las manifestaciones de sus partidarios y los choques con las fuerzas del orden. A finales de octubre se llegó al acuerdo Tegucigalpa-San José, un compromiso negociado para poner fin a la crisis y cuyos ambiguos términos se tradujeron en una humillante derrota para Zelaya, resignado a regresar al exilio, esta vez en República Dominicana. Este último movimiento se produjo una vez celebradas, con el boicot de los celayistas, las elecciones presidenciales de las que salió vencedor el candidato del PNH, Porfirio Lobo Sosa. Candidata presidencial por Libre. En marzo de 2011, Manuel Zelaya fundó el Partido Libertad y Refundación. El 1 de julio de 2012, Castro lanzó su candidatura por este partido en un acto celebrado en el departamento de Santa Bárbara, siendo candidata por consenso de todos los 5 movimientos internos. Tras haber obtenido la candidatura presidencial sin oposición interna, Castro perdió las elecciones generales de 2013, quedando en segundo lugar con 896.498 votos, el 28.8%, detrás del nacionalista Juan Orlando Hernández, que obtuvo el 36.9%. Eso, más la obtención del segundo mayor número de diputados por parte de Libre, significó el desplazamiento a un tercer lugar del Partido Liberal de Honduras, rompiendo el bipartidismo reinante en el país centroamericano desde el siglo XX. El 28 de agosto de 2016, Castro lanzó de nuevo su candidatura presidencial, esta vez en Tegucigalpa. Fue precandidata por 7 movimientos internos en Libre, y ganó la candidatura oficial en las elecciones internas de marzo de 2017 con 401.474 votos, el 86.9%. Para las elecciones generales de ese mismo año, cedió su candidatura luego de conformarse la alianza de oposición contra la dictadura entre Libre y el Partido Innovación y Unidad, que escogió como candidato presidencial a Salvador Nasralla. Castro pasó a ser su candidata a primera designada presidencial. La alianza perdió las elecciones con 1.360.442 votos, el 41.4%, contra el presidente reelecto Juan Orlando Hernández que obtuvo el 42.9%. El 25 de enero de 2020 lanzó su candidatura oficial por tercera vez en un mitin en la ciudad de San Pedro Sula, habiéndose dado a conocer su intención de participar nuevamente en la contienda electoral desde noviembre del año anterior. En las elecciones internas de marzo de 2021, Castro participó como precandidata de 6 movimientos internos, ganando con 404.238 votos, el 79.1%. Poco más de un mes antes de las elecciones generales de noviembre de 2021, Salvador Nasralla, entonces candidato de la Alianza Unidad Nacional Opositora de Honduras conformada por su partido Salvador de Honduras y el Partido Innovación y Unidad, renunció a dicha candidatura para pasar a ser candidato a primer designado presidencial por Libre. También renunció la antes candidata a primera designada presidencial por UNO, Doris Gutiérrez, para convertirse en candidata a segunda designada presidencial por Libre. Esta autodenominada Alianza del Pueblo supuso un considerable aumento en la intención de voto para Castro, según el Centro de Estudio para la Democracia. Castro ganó las elecciones con el 51,1% de los votos, convirtiéndose en la primera mujer electa presidenta en Honduras. Presidenta de la República. El cambio de mando se realizó el 27 de enero de 2022, en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Previamente a su posesión, informó que su toma de mando no usaría medios económicos del Estado hondureño,
por lo que la Comisión de Traspaso Presidencial inició una recaudación a nivel nacional para conseguir los fondos necesarios para la ceremonia. A su toma de posesión asistieron, el rey de España Felipe VI, el presidente Carlos Alvarado de Costa Rica, los vicepresidentes Kamala Harris de Estados Unidos, Cristina Fernández de Kirchner de Argentina, Félix Ulloa de El Salvador, Raquel Peña de Antuña de República Dominicana, Salvador Valdés Mesa de Cuba y William Lai de vicepresidente de Taiwán, entre otras personalidades. Por otro lado, el presidente saliente Juan Orlando Hernández no se presentó a la ceremonia, pero le deseó éxito a las nuevas autoridades de gobierno en una cadena el día anterior. Prohíbe la minería a cielo abierto por el daño que causa al medio ambiente. El gobierno también ha prometido intervenir inmediatamente para conservar zonas de alto valor medioambiental en beneficio de la población. Política económica. En su discurso inaugural, Castro prometió refundar un Estado socialista democrático, afirmando que tenía el deber de restaurar un sistema económico basado en la transparencia, la eficiencia de la producción, la justicia social en la distribución de la riqueza y en el ingreso nacional, y que su visión de su mundo antepone al ser humano a las reglas del mercado. Prohibió la minería a cielo abierto en marzo de 2022 debido al gran daño al medio ambiente. El gobierno también prometió intervenir inmediatamente para conservar áreas de alto valor ambiental en beneficio de la población. En mayo de 2022, Castro firmó una medida aprobada por el Congreso para abolir las zonas económicas especiales de Honduras, que implementó el gobierno nacional anterior. Energía. Política fiscal. Política exterior. República Árabe Saharaui Democrática. Taiwán.